Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo patronar este chaleco o vestido tipo sastre. Para quienes queráis confeccionarlo tendréis que comprar 2 metros de tela de doble de ancho, tipo tergal o gabardina. Para hacer las transformaciones vamos a necesitar los patrones tipo delantero y espalda, hechos a nuestra medida. Para aquellas personas que llegan por primera vez al canal y quieren hacer estas transformaciones, es necesario saber hacer dichos patrones, y para ello hay un curso de patronaje en el cual explico cómo realizarlos. Si deseáis más información, dejadme vuestros comentarios debajo del vídeo. Comenzamos transformando el patrón delantero y escotamos el cuello 3 centímetros en la vertical central y 1 centímetro en el hombro. Para el cruce de vistas vamos a dar 2 centímetros a partir de la línea central, para los botones y los ojales. Ahora vamos a comenzar a trazar la solapa de nuestro cuello tipo sastre, y para ello vamos a señalar 1 centímetro por debajo de la línea del alto de pecho y uniremos el punto con el escote haciendo una línea inclinada. Esta línea va a ser la línea de quiebre, o sea, por donde doblará nuestra solapa. Para trazar la solapa daremos 1 centímetro o más, dependiendo de lo grande que nos guste que nos quede. Para este modelo de 1 centímetro a 2 está bien, y trazaremos una curva uniendo con el punto que fijamos anteriormente en el cruce. Doblamos por la línea de quiebre por la parte trasera de nuestro patrón y vamos a pasar con la ruleta. Ahora repasamos por los puntos en la parte delantera del patrón. De esta manera ya vamos viendo cómo quedará nuestra solapa una vez doblada por la línea de quiebre. A continuación vamos a dibujar la parte superior del cuello, para después trazar la pieza. Aquí no doy medidas, ya que dependiendo de cómo nos guste o de las modas imperantes, se puede hacer de distintas formas. Para hacer el trazado de la parte superior del cuello necesitamos añadir papel. Una vez añadido el papel, repasamos el trazado con la ruleta para traspasar al otro lado. Una vez pasado con la ruleta, repasamos por los puntos y prolongamos una línea siguiendo el hombro. Seguidamente necesitamos el patrón de espalda y doblamos por la línea del hombro. Situamos haciendo coincidir con el hombro del delantero para tomar medida del cuello y trazarlo. Una vez lo tenemos dibujado, duplicamos en papel. Esta pieza nos valdrá tanto para la parte superior del cuello como para la vista interior. Repasamos con un marcador por los puntos y recortamos.
Una vez recortada la pieza, la situamos sobre el delantero y dada la vuelta la vamos a pegar inclinándola un poco hacia arriba. Pegamos para después cortar unidas las dos piezas y ya tenemos nuestra pieza del cuello superior lista. Yo más tarde le quitaré la forma redondeada que tiene y le daré un corte en recto. Esta pieza se corta por 2 y doble, también las cortaremos en entretela. Ahora vamos a seguir con el trazado. Al largo le dais el que vosotros queráis y la forma de este modelo es base. El largo será siempre a partir de la cintura, tanto en la espalda como en el delantero. Ahora recortamos por la línea de los costados y vamos a trazar el corte princesa. Pero primero vamos a trazar las líneas que corresponden con las vistas. Sirviéndome de referencia con el dibujo de la solapa, haremos el trazado a unos centímetros de distancia, para que cuando se dé la vuelta a nuestro chaleco o chaqueta se vea bonito y pulido y no sea necesario tener que forrar por dentro. Yo le he hecho coincidir con la línea de la pinza de entalladura, esto en el caso del delantero. Para dibujar la vista de la espalda, haremos coincidir con el delantero por la línea del hombro. Marcaremos la continuidad de la vista del delantero con la espalda y dibujaremos también. Ahora tenemos que duplicar los trazados y para ello, como siempre, repasaremos por las líneas del dibujo con la ruleta. Una vez pasadas las líneas de las vistas a otro papel con la ruleta, repasamos con bolígrafo o marcador y recortamos. Tanto las vistas como la pieza superior del cuello tenemos que cortarlas, tanto en tela como en entretela de pegar, friselina o pellón, como vosotras lo conozcáis en vuestros países respectivos. Y ahora vamos a realizar el corte princesa. Comenzamos por el patrón de espalda. Vamos a trazar una curva desde la pinza de entalladura hasta la mitad de la sisa aproximadamente. Bajamos la línea de la pinza de entalladura hasta abajo y ya pasamos a cortar siguiendo el trazado de la pinza hasta llegar a la sisa. Vaciamos el centro de la pinza y así de esta forma el corte queda entallado y perfectamente ajustado a nuestras medidas. Una vez separadas las dos piezas de la espalda, señalizo con flechas en el centro del patrón como indicación de que esta pieza va a ir cortada al lomo de la tela, o lo que es lo mismo, con la tela doblada y sin costuras. Es una pieza única. La otra parte o costado son dos piezas y tendrán márgenes de costura todo alrededor. Ahora vamos a hacer el corte princesa en el delantero.
Para ello, primero hacemos la curva o trazado de este característico modelo y la hacemos desde la pinza de entalladura y de pecho hasta la mitad de la sisa, como hicimos en la espalda. Seguidamente, como va a llevar el corte de arriba abajo, pues suprimimos la pinza del pecho y para ello cortamos por la línea superior. Ahora prolongamos la línea de la pinza de entalladura hasta el bajo y cortamos desde abajo hasta llegar a donde está la pinza de pecho, que antes habíamos cortado. Y ahora juntamos las dos partes dejando por dentro la pinza y pegamos. Y ya cortamos por la curva. La parte central la cortamos por dos. En la parte del costado quitamos la parte central de la pinza de entalladura, como hicimos con la espalda. La pieza del costado también la cortaremos por dos. Y ahora mi consejo es que encaréis todas las piezas y comprobéis que todas miden lo mismo, tanto en las partes centrales como en los costados, para que cuando montéis unas piezas con otras no os falte o sobre tela. Y como os dije con anterioridad, yo voy a transformar la forma redondeada de la solapa y la voy a hacer en recto, que es como se ve en el ejemplo de la fotografía. Entonces le vamos a dar esa pequeña pieza que le falta al patrón. Y para ello, sobre papel repasamos con la ruleta y después sobre los puntos. Recortamos y pegamos sobre la pieza para completar lo que nos falta. Y ahora recortamos de la solapa ese mismo sector para dejar listo nuestro patrón para cortar en tela. También podríamos haber prolongado hacia arriba en recto, pero así es como yo lo hice en mi chaleco. Y bueno, aquí vemos todas nuestras piezas listas para cortar en tela el chaleco. Espero que os haya gustado. Y bueno, amigos y amigas, llega el momento de despedirse, pero no sin antes deciros que si os ha gustado mi vídeo me dejéis vuestros likes. Aprovechad si aún no os habéis suscrito para hacerlo y activad la campana para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo tutorial nuevo. Un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao chao.